A partir de este momento, escucha Horizonte Sur. Horizonte Sur. Para crecer en unidad. Con María Fernanda Barreto Y Ramón Medero. Bien, comenzamos. Buenos días. Sí, buenos Ahora días. de día. No. Buenos días no. Buenas tardes. Buenas tardes tampoco. Buenas noches. No pagó una. ¿Cómo están todos y todos? Bueno, bienvenidos a este programa Horizonte Sur. Un nuevo episodio, Sí, querida Mafi. un nuevo día. Un Un nuevo nuevo día. día feliz, como dice la canción con la que parte este programa. Así es. Bueno, de ahora en adelante vamos a comenzar a transmitir en vivo a través del canal, de los canales, de las redes de Huele a Azufre. En mi canal de YouTube personal, María Fernanda Barreto. Y nosotros vamos a transmitir por TikTok, en el canal de la Danta. arroba la Danta TV. ¿Punto TV? ¿O TV? Le pones el La punto, Danta se lo TV. quita, no importa. Ah, bueno. Bueno, estamos acá en la Radio del Sur, en el programa Horizonte Sur. Bueno, un saludo a nuestra querida Nieves Valdés, presidenta de la Radio del Sur, a Tamar Sánchez en la gerencia de contenido. Sigue a la Radio del Sur a través de www.laradiodelsur.com.be y en todas las redes sociales como @la Radio del Sur. Y bueno, y como ya dijimos, a la Danta TV, @la Danta TV en todas las redes sociales y la plataforma comunicacional Huele a Azufre, Mafi. Correcto. La plataforma comunicacional Huele a Azufre, que tiene tantos canales, estamos acumulando, por eso somos plataforma. Tenemos la página web hueleazufre.com, la de noticias, porque Huele a Azufre es análisis geopolítico. Así es. La de noticias que generan palabras.net, tenemos la cuenta de TikTok, el canal de Telegram de Huele a Azufre, que ese apenas está ahí agarrando fuerza y les invito a seguirlo porque ahí nos podemos mantener en contacto y, por ejemplo, este programa lo subimos después ahí también al canal de Telegram para que no se pierdan nada de nuestros análisis, ya que tienen el acierto o el desacierto de escucharnos, no sé, bueno, pero nos dan a nosotros el gusto de Mira, escucharnos. bueno, hoy tenemos como tema central los acontecimientos que tienen lugar en Estados Unidos. Correcto. El levantamiento, la rebelión, ya vamos a hablar de eso. Mafi, Ujú. Bueno, hemos estado viendo en el gobierno de Donald Trump, por cierto, descendiente de migrantes, así es. ¿ya? No es navajo ni descendiente de ninguno de los pueblos originarios de Norteamérica, sino un hijo de inmigrantes. Y hemos visto en él una política anti-migración que es sumamente fascista. Y no decimos fascista como el eufemismo habitual para decir que es muy autoritaria. Es porque realmente es una política de odio al otro basado en una xenofobia que además tiende al exterminio. Porque si bien es cierto que no hemos visto todavía masacres en masa de inmigrantes, sí hemos visto la decisión de, por ejemplo, secuestrarlos de las maneras más horribles, de violentar todos los derechos fundamentales, los derechos humanos, en especial los derechos de los niños y las niñas. Separando las familias. Se los separan a los niños de su familia, incluso siendo bebés. Pasa como Michael y las entregan a familias Terrible. estas sustitutas, esas familias temporales. Ayer vi un video terrible, me partió el corazón. Una madre latinoamericana que fue arrestada de manera violenta frente al colegio. Acaba de dejar a sus hijos en el colegio y los gritos desesperados, bueno, de la madre cuando la van a llevar y dejando a los niños en el colegio sin saber cuál va a ser el destino de ellos, ¿no? Claro. Y gritando, eso a mí me partió el alma. Mire, y estamos viendo cómo se repite el modelo fascista, sionista en Palestina, que se está aplicando el sionismo, que está aplicando el sionismo en Palestina. Es el mismo modelo.
es el mismo modelo. Estados Unidos está reproduciendo lo peor de su esencia fascista histórica, que es un modelo civilizatorio, autoritario, racista, supremacista, y se está viendo en este declive que experimenta Occidente, especialmente Estados Unidos, un declive moral, espiritual, acude, ¿ve? Como es propio de ese tipo de ese modelo civilizatorio del capitalismo occidental, recurre al fascismo. Entonces ahí están todos los elementos que una vez vimos en un programa que describe el fascismo, el autoritarismo, la violencia, el irrespeto, el racismo, todos esos elementos del fascismo están allí presentes. En el capitalismo en general. El capitalismo general. Sí, sí. Pero entonces, ¿en cuántas ciudades está manifestándose la gente, aparte de Los Ángeles? Ah, bueno, pues cuéntanos tú, hay varias. cuéntanos tú que estás al tanto de cuáles son las ciudades. Yo lo que quería enfatizar es que si bien estamos viendo esta violencia y esta publicidad con Donald Trump, realmente, primero que ya vimos esto en su gobierno pasado, las jaulas, las imágenes de los niños y niñas enjaulados, ya las vimos en el primer gobierno de Donald Trump. Pero además está una política estadounidense, porque hasta ahora Donald Trump apenas va acercándose a la cifra de deportados del gobierno de Biden. Me acordé, Ramón, de alguien que tú seguramente, un autor que tú seguramente conoces muy bien, que es Julio Cortázar. Claro. Julio Cortázar decía, la publicidad nos invita al banquete y la policía nos saca de la mesa. Así es. Más o menos eso pasa con el sueño americano, ¿no? Se la pasan invitando a todos, incitando a todos los pueblos del sur, a los pueblos que ellos mismos explotan, que ellos mismos roban, a que el sueño de una vida mejor se encuentra en el territorio estadounidense, pero cuando llegan allí, primero los sobreexplotan, se lucran de ellos y luego los persiguen, los expulsan. Bueno, también si no los persiguen no van a conseguir que les vendan Claro, su mano de obra claro. al irrisorio precio que lo venden. Entonces, ahí hay un juego detrás de este perseguir a los migrantes que tiene que ver también con pauperizar la mano de obra migrante, Así no es. con eliminarla, sino con hacerla más barata. Y con la xenofobia es, y así lo hemos definido, de hecho en un texto que publicamos en compañía con otros compañeros de distintos países que se llama Más allá de los monstruos, definimos la xenofobia como una lucha de pobres contra pobres. ¿Verdad? Sí. Porque esa xenofobia es poner, en este caso, a los pobres estadounidenses contra los pobres de los otros países que han emigrado hacia los Estados Unidos. Entonces ahí hay toda una trampa y una paradoja que hay que tratar siempre de desentrañar y tener Así. claro. Pero ¿qué está sucediendo en Los Ángeles? ¿Viste cómo te evadí la pregunta? Sí. Una maestra de la retórica. Mira, en realidad la mayoría de las manifestaciones están concentradas en California, en Los Ángeles, que es un estado que, como ustedes saben, es mayoritariamente latinoamericano, es decir, la población es mayoritariamente latinoamericana, mayoritariamente mexicana. Porque fue territorio mexicano. A eso voy. Ah, Es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo después de México. de Ciudad de Ciudad de México. México. Entonces, estamos hablando, bueno, que en Estados Unidos hay 50 millones de inmigrantes. Es un país que se ufanó durante muchas décadas por ser un país, bueno, que recibió a distintas migraciones de Europa, de América Latina, ¿verdad? Y se ufanaba de ser un país tan democrático que, bueno, que su base social es multicultural, pluriétnica. Pero eso era una gran mentira, era una gran hipocresía. Con el paso de los años, llegados los años 80, eh, con los conflictos que el propio Estados Unidos provocó en Centroamérica, recuerden la guerra civil de El Salvador y de Guatemala, ¿verdad? Y luego en Nicaragua, esos conflictos armados que Estados Unidos provocó,
generó obviamente desplazamientos humanos migratorios hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y entonces comenzó a cambiar el discurso, ¿no? Comenzó a verse en Estados Unidos, en el gobierno, un discurso xenófobo, de querer establecer nuevas políticas. Y cuando llegó Bill Clinton, el terrible Bill Clinton, creó la ley del gay, no recuerdo el nombre, el término exactamente, pero creó una ley antimigratoria, que fue cuando se comenzaron a levantar los muros, a crear a invertir más en la policía antimigrante, ¿no? Y bueno, empezaron a perseguirse a los migrantes que entraban por la frontera y por el río, y se incentivó en los terratenientes de Texas. Se sembró, bueno, con esta permisividad que hay en el uso de armas, a cazar literalmente a los migrantes. Cuando cruzaban se les cazaba, iban Sí, sí. en moto de esas, todoterreno de cuatro ruedas, o en camionetas, y los perseguían en la noche. O sea, se tomaban la ley por su propia cuenta para deportarlos. Y después eso fue recrudeciéndose. Ahora, con el resto de los gobiernos que siguieron, hubo siempre esa tensión con los migrantes. Cuando el 11 de septiembre, la doctrina Bush de si no estás conmigo, pues estás contra mí, y todo el que no está conmigo es terrorista, ¿verdad? Y es un enemigo de la nación. Y eso se fue desarrollando hasta llegar al maligno y satánico Trump, que estableció, bueno, comenzó en su discurso del primer gobierno, tú recuerdas, Mafia, a decir que los mexicanos eran todos unos delincuentes, que todo el que llegaba a Estados Unidos desde fuera, de los países latinoamericanos, eran todos delincuentes, narcotraficantes. Pero es que así creció los Estados Unidos. O sea, tú que estás haciendo ese recorrido histórico, realmente los Estados Unidos nace de este grupo de colonizadores que luego hablan de un día de gracias en que se sientan, ¿no?, a compartir, pero en realidad fue una colonización racista, violenta, que partía del hecho de deshumanizar al otro, de decir que los pueblos indígenas originarios de nuestra América, y en este caso de Norteamérica, no eran gente. Lo mismo que dijeron aquí Claro, los lo mismo que se usa colonizadores españoles, contra los portugueses, palestinos. lo mismo que hacen los sionistas Porque con es los un modelo palestinos. deshumanizador, Por de supuesto. creer al otro un subhumano. Sí. So, Claro, entonces parte sobre eso y se va apropiando por vía de la violencia de esos territorios que no le Claro. pertenecen, primero de los indígenas, de los pueblos indígenas de Norteamérica, y luego Claro, porque de México. porque es una fórmula, ¿verdad, Mafi? Claro. Porque tú los degrada a una condición subhumana para justificar entonces la apropiación ilegal de su territorio. Y la gente que participa en ese robo del territorio, al crear en ello un sentimiento de que aquel no es un ser humano, pues moralmente siente el permiso, ¿verdad? La patente de Claro. corso de actuar, incluso de asesinarlo, como sucede en Palestina, bueno, y lo están haciendo con los venezolanos. El gentilicio venezolano, Mafi, ha sido muy satanizado, muy demonizado, muy maltratado de esta perspectiva fascista del fascismo trumpista en su segunda etapa. Y eso también se relaciona de nuevo con el sionismo, y dirán que tenemos un empeño de relacionarlo todo allá, pero es que en este momento de la humanidad, el sionismo es la mayor expresión de fascismo. Así es. Y por eso siempre hay que tenerlo en el centro de nuestro análisis para desnudarlo, para poder ubicarlo, señalarlo, caracterizarlo y confrontarlo. Y si en algo coincide, no por casualidad, ese pensamiento de los protestantes, porque fueron protestantes quienes emigraron hacia América del Norte, con el sionismo, Así es. es ese decirse el pueblo elegido por Dios, que llega a tener el derecho de asesinar niños y niñas. Hay gente incluso en nuestra América que a través de algunas de estas iglesias de las nuevas teologías del progreso llega a comprar, dicen los argentinos, a asumir el discurso que dan, según el cual
Israel es el pueblo elegido por Dios y en virtud de ello tiene derecho a matar niños y niñas Claro. que ocupan supuestamente el territorio Francia hizo de lo mismo Israel. en África, lo está Por haciendo el supuesto. sionismo en Palestina, Los españoles en los Venezuela, en españoles Colombia, en toda América, nuestra América, y los ingleses y los anglosajones en los territorios los del norte. portugueses. Es así, Mira, es real. tenemos Pero mira, hay un migrante al que le dijeron, te vamos a revisar la condición migratoria y al otro día salió pidiendo disculpas ¿Ah, por sí? su propia red social. ¿Quién fue? El sudafricano más famoso del momento, el defensor del apartheid más famoso del momento, el señor Elon Musk. Un asesor de Trump recomendó, bueno, ahora que estamos votando inmigrantes, revisemos la condición migratoria de este Musk que se está poniendo pesado con Donald Trump. Y bueno, ahí salió ya Elon Musk como disculpándose, Así es. lamentando, no sé. Mira, tenemos la participación del compañero Omar Hassan. Listo, Vamos a escucharlo. por ¿Te favor. parece? Maravilloso, Hassan. Bueno, adelante, Omar. El dilema en el cual se encuentra el gobierno del señor Trump es que su plataforma electoral para ganar el año pasado se fundamentó en explotar la xenofobia, el racismo y el odio de un gran sector de la población para ganar. Básicamente se empleó los inmigrantes, legales o ilegales, como el instrumento de victoria, vendiéndolos ahora no solamente como un peligro económico para la población estadounidense, sino también que es un problema de seguridad, porque todos son delincuentes y criminales y asesinos y etcétera, etcétera, etcétera. Asunto que es completamente ilógico, porque como la mayoría, la gran abrumadora mayoría de los migrantes, cuando llegan a un nuevo país, no buscan involucrarse en actividades criminales por el miedo de ser perseguido con más insistencia y ser deportado. Siempre buscan trabajo que, aunque sea extraoficial o que no sea oficial, definitivamente es legal, no criminal. Pero la población aceptó esa teoría, ganó el señor Trump y ahora tiene que producir resultados. Y el resultado más importante que tiene que producir es demostrar la oleada inmensa de migrantes que está expulsando. Se dedicó ahorita con la comunidad latinoamericana en varias partes, no solamente en Los Ángeles, pero en Los Ángeles es que se dio la explosión social. Y bueno, ese es el resultado de eso. Y entonces el señor Trump tuvo que responder con una intervención de las Fuerzas Armadas, de las propias Fuerzas Armadas, reprimiendo. Ya ni siquiera son las fuerzas policiales, sino las Fuerzas Armadas. Entraron ilegalmente en un sistema federal como es el de los Estados Unidos, tenían que esperar que sean llamados por el gobernador de California, efectivamente no lo hizo. Entonces violan sus propias leyes, hasta las federales, empieza la represión, empieza la destrucción, empieza la persecución de la gente. Y lo más vergonzoso es que organismos ya desgastados e inútiles como la OEA no tienen la capacidad de denunciar la violación de los derechos humanos. Pero cuando ellos tratan de estimular el caos en países como Venezuela, empiezan a hablar de la represión y la violación de los derechos humanos. ¿A dónde está la denuncia de estos organismos y de otros países y de otros gobiernos en contra de los Estados Unidos y su represión? Pura hipocresía. Así es. Bueno, y ¿viste cuáles son las consignas que usa en Estados Unidos la población chicana que han salido a las calles? Cuéntanos cuáles son. Viva Pancho Villa, debe ser una. Ching- Yo lo usaría. Chinga la migra. Muy bien. O fuck ICE o ICE, que es Sí. las Sí, iniciales el de organismo que se organismo encarga de la migratorio. inmigración. Bueno, nada, vamos a un corte. Ya regresamos con Horizonte Sur y sus servidores, María Fernanda Barreto y Ramón Medero. Ya regresamos. Gracias. Ya volvemos con más de Horizonte Sur para crecer en unidad con María Fernanda Barreto y Ramón Medero.